porque Pablo empieza a relatar la situación en la que se encuentra. Pero él no dice, mira, me han traído aquí porque estos judíos me han traicionado o porque el imperio romano es muy malo y me ha traído aquí. Es decir, Pablo no juega a eso de ser una víctima, sino que le da la vuelta y se hace una pregunta. Bueno, estas cadenas que tengo puestas en mis muñecas y en mis pies, ¿qué pueden significar? Y lo interesante es que en el versículo 14 él dice algo que a mí me sorprende muchísimo. Él dice, estas cadenas significan algo. Estoy aquí por la causa de Cristo y mientras estoy encadenado, mis cadenas están inspirando a otros cristianos alrededor del mundo para que vivan su fe con valor. Sí. Es decir, Pablo, en vez de ver sus cadenas como un limitante, las vio como una inspiración para otros. Y es cierto que Roma encadenó a Pablo a un guardia, pero Pablo le dio un significado a sus cadenas que le hizo vivir como el hombre más libre de toda Roma. Algunos podrían pensar que Pablo era una persona privada de libertad, pero si había un hombre libre en toda Roma, era Pablo. Porque Pablo le dio significado a sus cadenas. Y esto es algo que me gustaría decir a todos los que me estén escuchando ahora. Lo que te pasa está fuera de tu control, pero darle un significado eterno es nuestra responsabilidad y es algo que sí podemos hacer. Podemos darle un significado. Mira, pienso mucho en Viktor Frankl, que era un psicólogo judío que sobrevivió a los campos de concentración de los nazis. Y tuve la oportunidad de leer uno de sus libros que escribió después de sobrevivir a esa tragedia, un campo de concentración que le privó de la libertad. Sí. Y él decía algunas cosas interesantes, decía cosas como que el ser humano puede vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir sin un sentido de vida. Como que él se daba cuenta de que lo que te mantiene vivo en un campo de concentración es que le des un significado a tu sufrimiento. Claro. Que le des propósito a las cadenas. Y creo que Pablo fue capaz de hacer esto, le dio propósito a sus cadenas. Porque cuando no encuentras un significado a lo que estás viviendo, cuando no le pones propósito, entonces te distraes con el placer. Eso lo decía Viktor Frankl, decía que una vida carente de sentido es una vida que se distrae con el placer. Y me doy cuenta de que justamente en esos momentos donde yo percibo que estoy perdiendo el propósito, que no soy capaz de ver que lo que me pasa tiene un significado eterno más allá de mí mismo, que es más grande que yo, empiezo a encadenarme a las cosas equivocadas, me empiezo a encadenar al placer sexual o a la comodidad o a comer demasiado o a dormir mucho. Bueno, cada uno sabe qué placeres les gusta más. Y creo que encadenarte al placer es consecuencia de no estar encadenado a un propósito eterno. Y tenemos que elegir bien nuestras cadenas. Si nos encadenamos al placer o nos encadenamos al propósito. Y Pablo le supo dar significado a lo que estaba viviendo. Viktor Frankl, si no me equivoco, es el archienemigo a nivel de discurso de Nietzsche. Porque sí. Nietzsche lo que decía era que el propósito de la vida era el placer. Y Viktor Frankl lo que decía era que era el significado de la vida, ¿no? Y nuestra cultura cada vez tira más hacia el placer. Yo creo que es tener una mente sana. Y una mente sana necesita quizá menos respuestas, pero mejores preguntas. Preguntas malas que constantemente nos estamos haciendo, Andrés. Tengo aquí una lista porque son de las peores preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué pensarán ellos de mí? Mala pregunta. Horrible. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Mala pregunta. ¿Por qué nunca nadie me valora? Mala pregunta.
¿Por qué soy tan estúpido? Mala pregunta. Yo me imagino a Satanás cada vez que nos hacemos estas preguntas diciendo, qué bien, ¿quieres que te dé las respuestas entonces? Porque malas preguntas nos van a llevar a tristeza y buenas preguntas como las que se hizo Pablo pueden catalizar una alegría inexplicable en nuestra vida.